Me amas igual, a pesar de mis errores, me amas igual. Aunque no soy perfecto, me amas igual. Y me abrazas otra vez, me amas igual. Aunque a veces pienso lento, me amas igual. Aunque sigo en el proceso, me amas igual. Por eso te diré, es tu amor lo que me llena, y es tu amor mi salvación y vida, y es tu amor lo que renueva, y sé que me amas igual. Me amas igual. A veces dude mucho, me amas igual. A veces no te escucho. Andrea, ¿será que nos puedes contar parte de lo que experimentaste ayer? Lo vimos en el testimonio que diste frente a la iglesia, pero queremos que nos cuentes con más detalle tu experiencia acerca del viaje que te hizo el Señor Jesús en el Espíritu, o el ángel que Jesús envió al infierno y luego al cielo. ¿Qué te dijo y qué te mostró? Con pocas palabras. Primero me llevó al infierno y él me dijo que si no lo seguía, ese iba a ser mi nuevo hogar si no lo seguía él. Y entonces él me mostró allá a mi familia, a mis tíos, y luego entonces, o sea, eso me quemaba, y entonces allá habían muchas personas, y esas personas eran como jalarme. ¿Eran como qué? O sea, me jalaban. Te alaban para el infierno. Entonces después de él, yo le decía que me diera la mano, y yo le hacía caso. Entonces él me decía que el único requisito para que yo no estuviera allá era que le hiciera caso y que lo obedeciera. Y entonces yo le dije que sí, que yo le hacía caso. Entonces él me dio la mano y nos fuimos, y luego, o sea, habían dos caminos, y él me dijo, nos fuimos por el de la mano derecha, y entonces ahí habían hartos árboles que tenían frutos. Y ahí luego como flotamos, y entonces entramos, como habían hartas nubes, y de ahí habían hartas puertas, y entonces él me mostró y me dijo, todo esto es tuyo, y esas puertas se abrieron, y ahí habían hartas joyas, había comida, habían casas, animales, y en la mitad de todas esas puertas había una puerta que no se abrió, y entonces él me dijo, toma esta llave. Entonces me dijo, yo te diré cuando sea el tiempo de abrir. Sigues creyendo en mí, me amas igual. Quiero ser tu reflejo, me amas igual. Quiero darte mis secretos, me amas igual. Por eso te diré, es tu amor lo que me llena, y es tu amor mi salvación y vida, y es tu amor lo que renueva, y sé. Andrea, queremos que nos cuentes en qué momento y cómo fue que Jesús te comenzó a mostrar en todo ese viaje el infierno y el cielo. Pues yo estaba en el suelo, pero yo veía una mesa grande, y en esa mesa había muchísimo vino y habían hartos ángeles, y en esa mesa estaba Sandra y Karen. Ellos estaban embriagadas. Yo veía a Karen y a Sandra borrachas, y entonces después me estiraron una mano y me dijeron que me iban a mostrar lo que él me quería mostrar. ¿De quién era la mano? ¿Quién te extendió la mano para mostrarte? Era una persona, no le podía ver el rostro, era totalmente alto, y la vestidura era blanca, y tenía como guantes, y tenía muchas, o sea, el vestido era de perlas, pero en el fondo era blanquito y tenía perlas por todos lados. Y él te habló por la mano. Sí, y me dijo que él me iba a mostrar lo que me había dicho. Y luego de ahí salimos, y ahí fue cuando él me llevó y me mostró las puertas, y me dio la llave,
y me dijo que él me iba a decir en qué tiempo debía abrir eso. Pero antes de eso me llevó al infierno y ahí... ¿Cómo te llevó? ¿Flotaron, volaron? ¿Cómo fue? O sea, bajamos así, sí estábamos flotando, pero dábamos vueltas. ¿Hacia abajo? Sí, hacia abajo. Y allá él me decía que el grupo de Impacto Juvenil estaba cayendo. ¿Cómo era el infierno? Tenía harto como agua, pero era caliente y roja. Era como agua de fuego, sí, como lava, como lo del volcán. Sí. Y cuando, o sea, yo sentí que mis pies se me quemaban y, o sea, y me dolía y yo le decía que me ayudara a salir de ahí. Entonces él luego me dijo que tenía que obedecerlo para salir de ahí. Y entonces él me dijo que tenía que renunciar a todo el dolor que había en mi corazón. Tenía que aprender a perdonar. Entonces yo le decía que sí. Kelly, echa la cabeza un poquito atrás, Kelly. Escúchenla. Denle un espacio. Denle espacio, echa la cabeza un poquito atrás. Un poquito para atrás. Entonces yo le decía que sí. Entonces luego él me dijo, ya estás perdonada y tu corazón está limpio. Y luego volvimos a subir y él me mostró muchas cosas más y me decía y él solo hacer así con la mano, me mostraba cosas que tenía para mí y me decía que él me iba a llevar por naciones para que yo predicara sobre él. Denle un poquito espacio. ¿Cómo fue que Jesús te sacó del infierno? ¿Cómo fue? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué pasó en ese momento? Pues yo estaba en el infierno y él me estiró la mano y me dijo que me iba a mostrar muchas cosas y luego salimos y empezamos a flotar así dando vueltas hasta que llegamos al cielo y allá habían hartísimos ángeles y cantaban y estaban comiendo, tomaban y luego habían muchísimos cuartos y él me decía que él tenía un nuevo mundo para mí y después de eso él me mostró unos cuartos y en esos cuartos habían perlas,
habían cadenas, habían animales, había comida, había muchísima ropa, había de todo, había cosas súper bonitas. Y luego él me mostró y me dijo que esa era mi nueva familia. Y habían hartos ángeles, y ellos cantaban y ellos me jalaban, todo, que yo no sé qué, así, y me Andrea, cuando estabas en el infierno, pues nos contabas que debías ayudar a algunas personas, a algunos jóvenes que estaban allá. Cuéntanos algo sobre esto. Pues el primero me mostró, o sea, me empujaron, yo sentí que me empujaron y yo caí allá. Pero en esa lava era demasiado caliente, pero me tapó hasta las rodillas y de ahí no me podía hundir más. Y luego de eso yo miraba a Gilson, pero él sí estaba totalmente, o sea, le quedaba cubierta hasta una parte de la cara. Y luego de eso él me decía que lo ayudara. Y entonces salió un demonio a quererlo hundir más. Entonces ese demonio le decía que fuera, que él le iba a ayudar, que él lo amaba. Entonces yo le decía que no, que Dios era el que lo amaba y que él tenía grandes cosas. Entonces ese demonio como que trató como de pegarme y yo le decía que no me podía tocar porque yo estaba con Cristo. Entonces él me decía, no, esta es tu casa también. Entonces yo le decía que no, que yo no era de ahí, que esa no era mi casa. Entonces Gilson me estiraba, luego él alcanzó a estirar la mano y yo se la di. Y entonces creo que él alcanzó a repetir una oración que estaba diciendo. Y después de eso, yo sentí cuando, o sea, yo no sé qué era lo que le decía a él, o sea, no me acuerdo mucho de lo que le decía, pero después de eso yo vi que nos sacaron de ahí, nosotros dos flotamos y salimos de ahí. Y yo vi que a él le pusieron como que le cambiaron la ropa que él tenía y le pusieron otro traje. Los niños no se meten en el medio. Y nos fuimos a jugar a un columpio, pero ese columpio era de, las cuerditas eran de plata porque yo le hacía así y las perlas quedaban en mi mano. Y después de eso ella me empujaba y yo caía sobre como un saltarín de manzana y volvía otra vez así y habían hartas cosas. Y luego de eso nos fuimos y me siguió mostrando más cosas y me decía, mira el que tienes que ayudar. Y ahí me mostraba a todos los jóvenes del grupo de acá. Andrea, ayer te oíamos decir, no te acerques, me quema, no te acerques, quédese allá. ¿Qué pasaba? Pues en ese momento, después de estar con el ángel jugando, él me llevó y me dijo que me iba a mostrar una cosa que nunca había visto, que pocas personas lo veían. Y había un tapete rojo y caminamos durante mucho tiempo por ahí y había una mesa grande, pero había una silla y esa persona, y luego dio la vuelta y se levantó. ¿Cómo era la silla? Era blanca, pero brillaba y era totalmente blanca, pero daba vueltas. Y cuando yo llegué ahí al pie de la silla sentí un calor supremamente pero fuerte, o sea, era muy distinto al calor que yo sentía en el infierno. El calor del infierno dolía. Sí, cambio ese o sea, ¿cómo decirle? El del infierno me dolía, o sea, me lastimaba, cambio el otro, o sea, sí, o sea, me sentía que ¿Te llenaba? Sí, pero, o sea, fuertemente, o sea, no lo aguantaba, o sea, era como muy grande. Y luego de ahí, él se fue a levantar y me fue a hacer así, y fue que yo no aguanté y yo le decía que no se me acercara más, porque él me iba a coger el cabello, y yo le decía que no, porque era supremamente
y no, o sea, no lo podía porque yo quería levantar la cara pero no podía. No podías, parecido a Juan, que cuando cayó no podía levantar su rostro y mirar. ¿Y no le viste la cara? No, o sea, yo quería pero no podía y él me iba a hacer así, yo no, porque o sea, me quemaban, pero o sea, era como si estuviera con rayos del sol, algo así, pero súper caliente. Andrea, una de las niñas que se acercó para recibir o darte vino, tú la agarraste y como que la arrullabas, era violentamente, era fuertemente, pero tú como hacías como si la arrullaras. ¿Qué pasó ahí? Pues en ese momento esa persona que estaba en esa silla se levantó y me decía que así me iba a tener él y me cogió así, y, o sea, y yo sentí que alguien me puso así y yo hacía eso porque yo sentía que a mí me tenían así. Me dijo que él me iba a tener durante la eternidad, me iba a tener así. ¿Cómo terminó el viaje al cielo? Pues él me dijo que, o sea, yo le dije que ya no aguantaba más, porque, o sea, la presencia de él ya, o sea, me quemaba demasiado, ya me sentía como agotada. Y luego de eso él me dijo, sí, ya estás cansada, no te voy a mostrar por hoy, no te voy a mostrar nada, pero te daré tiempo. Y me alzó y me acostó en una cama súper grande y luego yo me quedé dormida y hasta que me desperté en mi casa. Andrea, vimos que anoche tú llamabas personas determinadas que necesitaban una palabra de Dios. Y a esas personas tú le dabas profecía y le dabas palabras muy certeras, palabras que ninguna jovencita, a no ser una persona mayor, solo Dios podía decirle a las personas lo que tú le estabas diciendo ayer a cada uno. ¿Cómo era que Dios te mostraba? ¿Cómo era que te hablaba? ¿Cómo ocurría todo eso? O sea, siempre venía una luz sobre mí antes de eso y esa luz me quemaba demasiado que me dolía y se me entraba desde la planta de los pies y hasta que me llegaba a la cabeza, pero o sea, yo sentía como si mi cabeza se iba a explotar y luego él me hacía así y me mostraba a esa persona y luego él me hacía así, esa mano me hacía así en el oído, pero esa mano era recaliente y llegaban las palabras a mi mente y yo se las decía.